Deportes. Vamos a comenzar hablando de fútbol americano porque quedaron definidas ya las semifinales de la Liga Mayor de la UNEFA, la liga más importante de fútbol universitario, de fútbol americano universitario de nuestro país. No hay sorpresas, están los dos de siempre, los que llevan años, si no mal recuerdo, 6 ya disputando la final, que son los Pumas CU y los auténticos Tigres. Lo único que cambia son los rivales ahora en semifinales. Y es por eso que nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que habrá en esta fase clásico estudiantil. Se enfrentan los Pumas CU frente a los Burros Blancos del Politécnico Nacional. Quedaron definidas las semifinales de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y la gran atracción será el duelo que tendrán los Pumas CU frente a los Burros Blancos en una edición más del clásico estudiantil. Los Pumas CU lograron su clasificación tras concluir en el primer lugar de la temporada regular, tras derrotar a los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte por 40-14, en duelo efectuado en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Burros Blancos culminó la campaña en el cuarto lugar. El clásico estudiantil se realizará el próximo sábado 11 de noviembre a las 9 horas en el Estadio Olímpico Universitario. La otra semifinal será disputada por los auténticos Tigres y los Leones de la Universidad Anáhuac. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy vamos a hablar de tenis porque faltaba definir quiénes iban a ocupar los Wild Card para el abierto mexicano juvenil de esta disciplina que se va a llevar a cabo en un par de semanas aquí en la Ciudad de México en el Deportivo Chapultepec. Ya fueron entregadas 2. Concluyó en el Parque Arturo Mundet el primer torneo que otorga un Wild Card para el abierto juvenil mexicano, que da el derecho a ingresar al cuadro principal de esta competencia a 2 jugadores, uno en la rama varonil y otro en la femenil. En esta primera etapa, los ganadores fueron Alan Magadán, quien venció en el duelo final a Rafael Béjar, mientras que la otra tarjeta de invitación fue para Alejandra Cruz, quien derrotó a Yunuen Elizarraz. El abierto juvenil mexicano está pactado del 13 al 19 de noviembre próximo en el Centro Deportivo Chapultepec. Este certamen está incluido en el selecto grupo de los torneos grado A de la ITF, junto con el Porto Alegre Junior Championship, el Italian Open y el Osaka Majors Cup. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y fue día de presentación de playeras mundialistas. Ya hay 7 definidas, la de la marca de las 3 rayitas. Sí. Voy a conocer ya todas las playeras que ya tiene listas para sus selecciones que tiene firmadas para el Mundial de Rusia. ¿No? Entre la de México. Ajá. Vamos a ver precisamente las playeras que vamos a utilizar en Rusia. Esta es la de Japón. No me gustó. Es la de Japón. España, todas, cabe decirlo, son retro. Esta es un diseño parecido al de Estados Unidos 94. La de Argentina también es retro. Sí. Todas son. Esta es la de España, perdón. Esta es la primera que veíamos, la roja, era la de Bélgica. Esta es la de España. Esta es la de España. Colombia, que también se va a los básicos noventeros. Esta es la del actual campeón del mundo, Alemania. Está preciosa. Esta me parece que es la más bonita, la de los alemanes. Y bueno, la de México, que como siempre dividió opiniones. A mí, la verdad, me gusta. Ahí está otra vez la japonesa. Son las nuevas playeras que utilizarán las distintas selecciones allá en el Mundial de Rusia 2018. Nada más para terminar, fallece en la ciudad de Aguascalientes Miguel Espinosa Armillita, uno de los grandes figuras del mundo de la tauromaquia aquí en nuestro país, 59 años de edad, víctima de un paro cardíaco, lo hallaron en su casa. Muchas gracias por la información deportiva. Gracias, Ricardo.